la tarde, Gabriela ya estaba en la terraza dando órdenes a 3 albañiles, como si fuera la dueña del lugar. No me saludó. Ni siquiera volteó la cabeza cuando mi camioneta Ford entró al camino de grava. Solo levantó la mano, señalando hacia la cocina, y gritó algo sobre que los azulejos debían llegar antes del lunes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda que nada tenía que ver con la brisa del Pacífico. Me bajé de la camioneta despacio, observando. La puerta principal estaba abierta de par en par. Había costales de cemento apilados junto a mis bugambilias, las que planté hace 5 años con mis propias manos después de jubilarme. El sonido de un taladro perforaba el aire desde algún lugar dentro de la casa. Mi casa. La casa que compré después de 35 años, trabajando turnos dobles en las minas de Zacatecas. La casa que pagué con mi sudor, después de que mi esposa murió y me dejó con nada más que deudas y promesas rotas. Si estás disfrutando esta historia, dale like a este video y suscríbete a los consejos del abuelo para más historias reales sobre familia, dignidad y defender lo que es tuyo. Comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Gabriela finalmente me vio. Sonrió. Esa sonrisa que siempre me puso nervioso. Demasiado amplia, demasiado perfecta, como las artistas de las telenovelas. «Don Roberto, qué bueno que llegó», dijo, como si me estuviera haciendo un favor al reconocer mi presencia en mi propia propiedad. «Miguel está adentro supervisando la cocina. Ya verá, va a quedar preciosa, como las casas de Polanco». No respondí. Caminé hacia la entrada, sintiendo que mis piernas de 68 años protestaban con cada paso. Había manejado 5 horas desde Guadalajara, específicamente para descansar, para escuchar las olas, para estar solo con mis pensamientos y mis recuerdos. Había soñado con esta semana durante meses, planeado cada detalle. Las caminatas matutinas en la playa, los libros que leería en la hamaca, el silencio que tanto necesitaba después de un año agotador. Lo que encontré adentro me quitó el aliento. La cocina ya no existía, o mejor dicho, medio existía. Los gabinetes que instalé hace 3 años habían sido arrancados de las paredes. El piso de cerámica Talavera, que había elegido con tanto cuidado, estaba cubierto de polvo y escombros. Las paredes mostraban huecos enormes, donde antes colgaban las pinturas de paisajes de Jalisco que compré en Tlaquepaque. El refrigerador estaba en medio de la sala, desconectado, su puerta entreabierta. El olor a humedad y cemento fresco me golpeó como una cachetada. «¿Qué es esto?». Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, casi un susurro. Miguel apareció desde el pasillo. Mi hijo, 42 años, y todavía con esa mirada de niño esperando que papá arregle todo. Excepto que ahora había algo diferente en sus ojos, algo duro, como pedernal. «Papá, es una sorpresa». Bueno, era una sorpresa. Se limpió las manos en sus jeans, dejando marcas grises de polvo. «Estamos remodelando. Gabriela y yo decidimos que es hora de modernizar todo. Esta cocina ya estaba muy vieja, muy ranchera. Necesitamos algo más actual». «Decidieron». Repetí la palabra. Se quedó flotando en el aire entre nosotros, pesada como el cemento en los costales afuera. Sí, y no solo la cocina. Caminó hacia las escaleras y lo seguí, sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo para más historias sobre luchas familiares y sabiduría ganada con esfuerzo. Dale like si alguna vez has tenido que defender lo tuyo. Subimos. Cada escalón se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegamos al 2.º piso y abrió la puerta de la recámara principal. Mi recámara.
Tuve que sostenerme del marco para no caer. La cama no estaba. El ropero de madera de cerezo que perteneció a mi abuelo, esa reliquia tallada a mano que había sobrevivido 3 generaciones desde Durango hasta aquí, había sido movido quién sabe dónde. Las paredes estaban medio pintadas de un color verde menta que jamás habría elegido. Había herramientas por todos lados, cables colgando del techo y un olor penetrante a pintura fresca que me mareó. ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde están mis cosas? Las pusimos en el cuartito al final del pasillo, temporalmente. Miguel ni siquiera me miraba. Estaba revisando algo en su celular, escribiendo un mensaje en WhatsApp. Necesitamos esta recámara principal para algo importante. ¿Para qué? La pregunta salió con más fuerza de la que pretendía. Fue entonces cuando lo dijo, cuando pronunció las palabras que cambiarían todo. Gabriela y yo nos vamos a mudar aquí permanentemente, con doña Esperanza, su mamá, y don Arturo, su papá. Ellos necesitan un lugar mejor, y esta casa es suficientemente grande. Estamos haciendo las recámaras más grandes, modernizando todo. Va a quedar perfecto para todos, como resort de 5 estrellas. Me quedé inmóvil, paralizado. Las palabras rebotaban en mi cabeza, pero no lograban formar un pensamiento coherente. Mudarse permanentemente con los padres de Gabriela. Esta es mi casa, Miguel. Lo sé, papá, pero también es propiedad familiar. Es hora de que la compartas. Tú tienes tu departamento en Guadalajara. No necesitas 2 propiedades. Nosotros sí. Gabriela está cansada del ruido de la ciudad, del smog, de todo. Y doña Esperanza merece vivir sus últimos años junto al mar. Tiene 70 años, 2 más que tú. ¿No crees que se lo merece? ¿No piensas en los demás? Había tanta lógica retorcida en sus palabras que por un momento casi me convenció. Casi. Hasta que vi la expresión en su rostro, esa mezcla de determinación y algo que se parecía peligrosamente a la indiferencia. No me estaba pidiendo permiso. Me estaba informando de una decisión ya tomada. No me consultaste porque sabías que diría que no. Siempre has sido así, papá. Egoísta con tus cosas. Nunca piensas en tu familia, solo en ti. La palabra me atravesó como un cuchillo. Egoísta. Yo, que trabajé hasta que me temblaban las manos del cansancio. Yo que pagué toda su universidad mientras cambiaba de carrera 3 veces. Yo que le presté dinero para el enganche de su camioneta hace 2 años. Dinero que nunca me devolvió. Egoísta. Si conoces a alguien a quien su familia ha abusado, comparte este video con esa persona. A veces necesitamos escuchar las historias de otros para encontrar nuestro propio valor. Comenta abajo si alguna vez has tenido que poner límites difíciles con tus seres queridos. Bajé las escaleras despacio. Cada paso era un esfuerzo consciente por no temblar, por no dejarme caer. Gabriela seguía afuera, ahora en el teléfono, riendo. La escuché decir algo sobre por fin tener el espacio que siempre quisimos, y el viejo tendrá que acostumbrarse no más. Entré en lo que quedaba de la sala. Me senté en el único sillón que no habían movido, ese reclinable azul marino donde solía quedarme dormido los domingos por la tarde viendo los partidos de las Chivas. Cerré los ojos. Respiré. 1, 2, 3 veces profundo. Cuando los abrí, mi mirada cayó sobre mi portafolio, sobre la carpeta de documentos vitales que siempre llevaba conmigo. Esa carpeta donde guardaba todos los papeles importantes, escrituras, testamentos, contratos, poderes legales, todo perfectamente organizado y actualizado. Porque después de 35 años trabajando bajo tierra, en las minas donde la vida puede cambiar en un segundo por un derrumbe,
Aprendí que es mejor estar preparado. Saqué mi celular. Busqué un nombre en mis contactos. Licenciado Morales, mi abogado desde hace 20 años. El hombre que me ayudó con todos los trámites cuando compré esta casa, cuando actualicé mi testamento, cuando me aseguré de que cada propiedad estuviera únicamente a mi nombre después de descubrir las deudas que mi esposa ocultó durante años. Marqué 3 timbrazos, 4. Roberto, qué placer escucharte. ¿Cómo estás, compadre? Licenciado, necesito que venga mañana a primera hora con un notario público. Necesito una fe de hechos urgente. Todo. Hubo una pausa. El licenciado Morales me conocía bien. Sabía que si lo llamaba un viernes por la tarde pidiendo algo urgente, era porque la situación lo demandaba. ¿Pasó algo? Sí, respondí, mirando hacia la terraza donde Gabriela seguía riendo, ajena a lo que estaba por suceder. Pero ya no va a pasar más. Colgué. Guardé el teléfono. Me quedé ahí sentado en mi sillón, rodeado del desastre que habían hecho de mi refugio, mi santuario, el lugar que construí con décadas de esfuerzo. No lloré, no grité, no confronté a nadie esa noche, solo esperé, porque había aprendido algo en 68 años de vida, trabajando en las profundidades de la tierra, donde un error te cuesta la vida. La venganza servida caliente quema al que la sirve. Pero la venganza servida fría, con precisión quirúrgica, ese tipo destruye sin dejar rastro de quien la entregó. Dale suscribir si quieres saber qué pasa después. Deja un comentario si crees que estoy haciendo lo correcto o si tú lo manejarías diferente. Y no olvides darle like a este video para apoyar a los consejos del abuelo. Miguel bajó una hora después. Me dijo que había preparado el cuarto pequeño para mí, que mi ropa estaba en cajas porque necesitaban el closet principal para las cosas de Gabriela y doña Esperanza. Me entregó una llave nueva. Es para el cuarto al final del pasillo, papá. Le pusimos chapa para que tengas privacidad, como en hotel. Tomé la llave sin decir nada. Subí. El cuarto trasero apenas medía 3 metros por 3. Una cama individual pegada contra la pared. Mis cosas en cajas de cartón. Las mismas donde viene la cerveza Corona. Una ventana pequeña que daba al área de estacionamiento, no al mar. Me acosté en la cama, completamente vestido. Miré el techo. Escuché las olas a la distancia, ese sonido que siempre me calmaba. Pero esa noche solo me recordaba todo lo que intentaban quitarme. Cerré los ojos y pensé en el mañana, en el licenciado Morales llegando a las 6 de la mañana, en los documentos que firmaría, en las llamadas que haría. Por primera vez en horas sentí algo cercano a la paz. Esto apenas comenzaba. Me desperté a las 5 de la mañana, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo se acostumbró durante décadas a los cambios de turno en la mina. Afuera todavía estaba oscuro. Podía escuchar el mar, ese murmullo constante que antes me calmaba, pero ahora sonaba como un testigo silencioso de todo lo que había perdido en menos de 24 horas. Me levanté despacio. Mis rodillas protestaron como siempre. Los 68 años no perdonan. No importa cuánto hagas ejercicio o cuántas pastillas de glucosamina tomes. Abrí una de las cajas de cartón donde habían tirado mi ropa. Encontré unos pantalones grises y una camisa de vestir azul cielo. Me vestí en silencio, escuchando. La casa estaba completamente callada. Miguel y Gabriela dormían en la habitación de invitados del primer piso, la que siempre reservaba para visitas importantes, para mis compadres cuando venían de Zacatecas. Ahora la habían tomado como si fuera suya. Bajé las escaleras evitando el tercer escalón, el que siempre crujía. Un hábito de mis años en la mina, cuando aprendí a moverme sin hacer ruido, para no despertar a los compañeros
que dormían después del turno nocturno. Llegué a la sala. El desastre seguía ahí, por supuesto. Los escombros, el polvo, el refrigerador todavía en medio de todo, como un elefante blanco. Pero había algo diferente sobre la mesa del comedor. Esa mesa de madera de parota que compré en un mercado de antigüedades en Tonalá hace 10 años. Había papeles. Muchos papeles. Si sigues conmigo, dale like a este video. Suscríbete para la parte 3 donde verás cómo manejé esta situación. Comenta abajo. ¿Alguna vez has atrapado a alguien intentando aprovecharse de ti? Me acerqué. Eran cotizaciones, presupuestos de contratistas, diseñadores de interiores, tiendas de muebles. Revisé los números y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 650.000 pesos. Ese era el costo total de la remodelación que habían planeado. 650.000 pesos que planeaban gastar en mi casa, sin preguntarme, sin mi autorización, sin mi firma. Pero había algo más. Una carpeta roja bajo las cotizaciones. La abrí. Adentro encontré un documento legal medio lleno. Un poder notarial. Mi nombre estaba escrito arriba como el otorgante, y el nombre de Miguel como el apoderado. Las secciones describían permisos para vender, remodelar, hipotecar y administrar propiedades. La fecha estaba en blanco, la línea de firma también. Me quedé mirando ese papel durante largos minutos. Entonces comprendí el plan completo. No solo querían mudarse a mi casa, querían que yo firmara un documento que les daría control total sobre todas mis propiedades. Y probablemente esperaban que lo hiciera sin leer, confiando ciegamente en mi hijo, como siempre había hecho. Saqué mi celular y tomé fotografías de todo. De los presupuestos, del poder notarial, de cada página. Luego puse todo de vuelta exactamente como lo había encontrado. A las 5:40 llegó el licenciado Morales. Escuché su camioneta Grand Cherokee estacionarse afuera. Salí antes de que pudiera tocar la puerta. El cielo comenzaba a iluminarse con tonos naranjas y rosas sobre el océano Pacífico. Hacía frío. Me envolví en la chamarra que había traído. «Buenos días, Roberto». El licenciado Morales tenía 58 años, cabello gris perfectamente peinado y esa expresión seria de alguien que ha visto demasiadas familias destruidas por el dinero. Traía un portafolio de cuero café. «¿Qué pasó, compadre?». Le conté todo, cada detalle. Mientras hablaba, él abría su portafolio y sacaba documentos. Los mismos documentos que firmé hace años, cuando decidí que nadie volvería a controlar mi vida ni mis bienes. «Déjame ver si entiendo bien», dijo el licenciado Morales cuando terminé. «Tu hijo y su esposa comenzaron trabajos de remodelación en tu propiedad sin tu consentimiento por escrito. Están planeando mudarse permanentemente sin tu autorización. Y encontraste un poder notarial que esperan que firmes». «Así es». «¿Sabes lo que esto significa legalmente? Dímelo tú». «Significa que han cometido allanamiento de morada, daños a propiedad privada sin autorización del dueño, y posiblemente intento de fraude si planean hacerte firmar ese poder bajo falsos pretextos». Sacó más papeles de su portafolio. «Aquí tengo las escrituras. Todo está únicamente a tu nombre. Ni Miguel ni nadie más tiene ningún derecho legal sobre esta casa. Puedo levantar un acta por despojo y allanamiento. Si no sé, van voluntariamente, la policía puede arrestarlos por invasión de propiedad». «Hazlo». «Roberto, piénsalo bien. Es tu hijo». Ya lo pensé toda la noche. Durante cada minuto que pasé encerrado en ese cuartito, mientras ellos planeaban robarme lo que me tomó 35 años construir. Mi voz no tembló. «Hazlo, licenciado, ahora mismo». Asintió. Sacó su laptop de su portafolio. Durante la siguiente hora,
mientras el sol terminaba de salir y la casa permanecía en silencio, el licenciado Morales redactó los documentos. Acta de fe de hechos, notificación de terminación de comodato y denuncia por daños a propiedad privada, solicitud de medida cautelar para detener la obra. Todo con el sello oficial, con las leyes citadas, con los plazos establecidos. Necesito un notario para certificar esto legalmente frente a ellos, dije. Hoy, esta mañana. Puedo hacer las llamadas. Tengo contactos en el juzgado. Si les explico que es urgente, pueden venir antes del mediodía. No, quiero que sea mañana a las 6 de la mañana, sábado. El licenciado Morales me miró con esa expresión que reservaba para sus clientes más determinados. ¿Quieres que los despierten con la noticia? Exactamente como ellos arruinaron tus vacaciones llegando sin avisar y destruyendo tu casa. ¿Quieres que sientan esa misma invasión, esa misma falta de control? Se puede hacer. Pero, Roberto, cuando esto pase, no hay vuelta atrás. Las relaciones familiares. Ya no hay relación familiar que salvar, lo interrumpí. Eso terminó cuando mi hijo me llamó egoísta por no querer regalar lo que me costó toda una vida ganar. Cuando su esposa habló de mí como si fuera una carga. Cuando planearon hacerme firmar documentos para quitarme el control de mis propiedades. El licenciado Morales guardó silencio por un momento. Luego cerró su laptop. Está bien, haré las llamadas. El notario y yo estaremos aquí mañana a las 6 en punto. También voy a notificar a la empresa constructora para que detenga todos los trabajos inmediatamente o enfrentarán cargos legales. Y voy a solicitar una inspección de los daños para calcular la indemnización que Miguel tendrá que pagarte. ¿Indemnización? Por los daños materiales, los gabinetes destruidos, el piso dañado, las paredes. Todo tiene un costo. Legalmente, él es responsable de pagarlo. Algo se movió dentro de mí. No era alegría, no era satisfacción, era simplemente la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Que después de toda una vida de ponerme al final de la fila, después de años de sacrificarme por otros, finalmente me estaba eligiendo a mí mismo. Hazlo todo. Si esta historia te está llegando, por favor suscríbete a los consejos del abuelo y dale like. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber quién está apoyando el canal. El licenciado Morales se fue a las 7:30. Pedí que usara la entrada lateral para que Miguel y Gabriela no lo vieran. No quería que sospecharan nada todavía. Volví a entrar a la casa. Subí al cuarto pequeño. Me senté en la cama y esperé. A las 8 escuché movimiento abajo. Pasos, voces. Miguel en el teléfono con alguien, probablemente los albañiles, dando instrucciones para el día. Gabriela riendo de algo, el sonido de la cafetera. Bajé a las 8:30. Cuando entré en la cocina improvisada que habían montado en una esquina de la sala, Gabriela estaba sirviendo café en una de mis tazas favoritas. Esa de cerámica azul, con el escudo de los mineros de Zacatecas, que me dieron en mi ceremonia de jubilación. «Buenos días, don Roberto. ¿Durmió bien?», preguntó sin realmente mirarme, concentrada en su celular. «Perfectamente», mentí. Miguel entró. Traía puesta una camisa arrugada y esa expresión de alguien que estaba profundamente dormido hace 5 minutos. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante». «Dime». «Necesitamos que firmes unos papeles. Es para agilizar la obra, para que los contratistas puedan hacer cambios sin tener que consultarte cada detalle. Es solo una formalidad, pero legalmente necesitan tu autorización como propietario». Ahí estaba.
el momento que había anticipado. Caminé hacia la mesa donde estaban los papeles de anoche. ¿Están hablando de esto? Tomé la carpeta roja, la abrí, saqué el poder notarial en blanco. La expresión de Miguel cambió solo por un segundo, pero lo vi. Sorpresa, incomodidad. Luego intentó sonreír. Sí, exactamente. Es solo para hacer todo más fácil. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse. Sostuve el papel frente a él. Esto no es una autorización para obras, Miguel. Esto es un poder notarial completo que te daría control sobre todas mis propiedades, para vender, hipotecar, administrar, todo. Papá, no es así. El abogado dijo que era necesario para... ¿Qué abogado? Silencio. Gabriela dejó de mirar su celular. Miguel se quedó congelado. No hay abogado, ¿verdad? Mi voz permaneció calmada, peligrosamente calmada. Ustedes redactaron esto. Bajaron un formato de Internet y pensaron que yo firmaría sin leer porque confío en ti. No es así. No voy a firmar nada y quiero que la obra se detenga hoy mismo. Papá, ya invertimos dinero en esto. Ya pagamos anticipos. ¿Con qué dinero, Miguel? Dime. ¿Con qué dinero pagaron por 650.000 pesos en remodelaciones? Su cara palideció. ¿Cómo sabes esa cantidad? Porque, a diferencia de ti, yo sí leo los papeles que están en mi propia casa. Si estás disfrutando este drama de la vida real, suscríbete a los consejos del abuelo para más historias sobre defender tu terreno. Dale like a este video si crees que todos merecemos respeto, especialmente de nuestra familia. Comenta abajo qué crees que pasará después. Gabriela intervino. Su voz había perdido toda su dulzura. Don Roberto, no sea tan dramático. Solo queremos mejorar la casa, hacerla más moderna, más vivible. Cuando doña Esperanza y mi papá se muden, van a necesitar comodidades. No pueden vivir en una casa tan anticuada. Nadie se va a mudar aquí. Eso no es algo que usted pueda decidir solo. Sí lo es. Es mi casa. Gabriela azotó la taza sobre la mesa. Es usted increíblemente egoísta. Tiene 2 propiedades y se niega a compartir una. Doña Esperanza es mayor que usted. Tiene problemas de salud y merece vivir en un lugar decente junto al mar. No en ese departamentito de Guadalajara, donde apenas puede respirar con el smog. Entonces, cómprenle una casa a doña Esperanza. No podemos costear una casa en la playa. No todos tuvimos la suerte de conseguir propiedades cuando estaban baratas. No fue suerte, fue trabajo. 35 años de trabajo bajo tierra, respirando polvo de roca, arriesgando mi vida en cada turno. Me di la vuelta y subí las escaleras. Podía escucharlos hablando abajo, sus voces elevándose, discutiendo sobre qué hacer ahora, sobre cómo convencerme. No me importaba. Entré al cuarto pequeño, cerré la puerta con llave, me senté en la cama y miré el techo. Mañana a las 6 de la mañana todo cambiaría. Y por primera vez en mucho tiempo, yo iba a ser quien controlara ese cambio. El resto del viernes pasó en una tensión tan espesa que podías cortarla con un machete. Miguel y Gabriela hablaban en voz baja cada vez que aparecía. Los albañiles llegaron a las 10 de la mañana, y Gabriela tuvo que decirles que esperaran, que había un pequeño problema con los permisos. Los hombres se quedaron afuera fumando, viendo sus celulares, cobrando por hora sin hacer nada. Me quedé en mi cuarto casi todo el día. Leí, o al menos lo intenté. Las palabras se borraban en la página. Mi mente estaba en otra parte, repasando cada detalle de lo que estaba por venir. El licenciado Morales me había enviado un mensaje de texto confirmando todo. El licenciado y el notario llegarían exactamente a las 6 de la mañana del sábado. Traerían el acta notarial y la denuncia penal, el cese
y desistimiento para la construcción, y los documentos de denuncia. Todo legal, todo irreversible. Esto es solo el comienzo de esta historia. Suscríbete a los consejos del abuelo para ver qué pasa cuando llegue el notario. Dale like a este video si crees en defender lo tuyo. Deja un comentario diciéndome qué harías tú en esta situación. A las 3 de la tarde, escuché un golpe en mi puerta. Era Miguel. «Papá, ¿podemos hablar?» No era una pregunta. Abrí la puerta. Entró y se sentó en la única silla del cuarto, una vieja silla de madera que solía estar en la cochera. Se veía cansado, con ojeras. «Sé que estás molesto», comenzó. «Y lo entiendo. Debimos haberte consultado antes de empezar la obra. Eso fue un error». Me quedé de pie, recargado contra la pared, esperando. «Pero tienes que entender nuestra situación. Gabriela y yo hemos estado viviendo en ese departamento chico durante años. No podemos tener hijos ahí, no hay espacio. Y doña Esperanza realmente está mal de salud. Los doctores dicen que el aire del mar le ayudaría con sus problemas respiratorios. Pensamos que sería perfecto, que todos ganarían». «¿Todos ganan cuando a mí me encierran en un cuarto de 3x3? Pregunté. «No sería para siempre. Solo hasta que te acostumbraras. Luego podríamos hacer un calendario, turnarnos. Tú vienes unos meses, nosotros venimos otros meses». «Es mi casa, Miguel. Pero va a ser mía algún día, ¿no? Cuando te vayas, esta casa va a ser mi herencia. ¿Por qué no empezar a disfrutarla ahora?» Esas palabras se quedaron flotando en el aire. «Cuando te vayas», como si solo estuviera esperando a que me muriera para tomar lo que era mío, como si mi vida fuera solo un obstáculo entre él y sus planes. «Sal de mi cuarto», dije en voz baja. «Papá, solo sé razonable. Sal, ahora». Se levantó. Había algo en sus ojos, algo entre frustración y desprecio. Salió sin cerrar la puerta. La cerré detrás de él y volví a poner el seguro. Apenas cené esa noche. Bajé a las 8, preparé un té de manzanilla y volví a subir. Desde mi ventana podía ver la camioneta Tacoma de Miguel estacionada. Las luces de la casa seguían encendidas. Escuchaba sus voces, amortiguadas, constantes, planeando, siempre planeando. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Revisaba el reloj cada hora. 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, 2. A las 3 finalmente caí en un sueño inquieto, lleno de imágenes confusas. Mi esposa. La casa cuando la compré por primera vez, vacía y llena de posibilidades. Miguel cuando era niño, antes de convertirse en esto. Mantente atento a la parte 3 donde verás qué pasa cuando llegue el abogado con el notario a las 6 a.m. Suscríbete ahora para que no te lo pierdas. Dale like a este video si crees en proteger lo que trabajaste duro para conseguir. Comenta abajo con tus pensamientos sobre este conflicto familiar. Me desperté a las 5:30, media hora antes de que llegara el licenciado. Me vestí con cuidado. Pantalones azul marino, camisa celeste de botones, el suéter tejido que me regaló mi hermano hace 2 navidades. Me peiné, me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 68 años. Arrugas alrededor de los ojos, manchas de la edad en las manos, el cabello más blanco que negro. Pero también tenía algo más: determinación, fuerza, dignidad. Bajé las escaleras. La casa estaba oscura y silenciosa. Preparé un café en la cafetera provisional que habían instalado. Me senté en el reclinable azul marino y esperé. A las 6 en punto, escuché los vehículos. 2 camionetas se estacionaron frente a la casa. Vi las luces a través de la ventana. Bajaron 4 personas. El licenciado Morales, un notario público de traje impecable, y 2 testigos, como lo requiere la ley. Llevaban portapapeles, cámaras, tablets electrónicas.
Abrí la puerta antes de que tocaran. Buenos días, los estaba esperando. El notario público, un hombre de unos 50 años, con bigote gris, asintió. ¿Usted es el señor Roberto, propietario de esta residencia? Sí. Tenemos documentos legales que deben ser entregados personalmente a un tal Miguel y a una tal Gabriela. ¿Se encuentran en la propiedad? Están durmiendo arriba. Necesito que los despierte, por favor. La notificación debe hacerse en persona. Subí las escaleras. Mi corazón latía rápido, pero mis pasos eran firmes. Llegué a la habitación de invitados donde dormían. Toqué la puerta 1, 2, 3 veces. ¿Qué pasa? La voz de Miguel sonaba adormilada, medio dormido. Necesito que bajen. Hay personas aquí que necesitan hablar con ustedes. ¿Qué? ¿Qué hora es? Las 6 de la mañana. Bajen ahora mismo. Escuché movimiento adentro, murmullos. Gabriela preguntando qué pasaba. Esperé arriba hasta que salieron, ambos en pijama, el cabello revuelto, con expresiones de confusión y molestia. Bajamos juntos. Cuando Miguel vio a la comitiva legal en la sala, se detuvo en seco. ¿Qué es esto? El notario dio un paso adelante. ¿Es usted Miguel, hijo del señor Roberto? Sí, pero... Estoy levantando una fe de hechos certificada. Ustedes están cometiendo el delito de despojo. Si no desocupan en 24 horas, procederemos penalmente con la policía. Aquí está la notificación. Le entregó un sobre grueso. Miguel lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Empezó a leer. Su cara pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la rabia. Esto es una locura. Papá, ¿qué hiciste? Estoy protegiendo lo que es mío. Soy tu hijo. Esta es nuestra casa. Una casa que decidiste destruir sin mi permiso. Suscríbete ahora para ver la conclusión de este drama familiar de la vida real. Dale like a este video si crees en poner límites. Comenta abajo si crees que estuve justificado en mis acciones. Gabriela había empezado a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos dramáticos, exagerados, como los de las actrices de telenovela en Televisa. No puedo creer esto. ¿Cómo puedes hacernos esto? Íbamos a traer a doña Esperanza aquí. Le prometimos una vida mejor junto al mar. Ese no es mi problema, dije, y las palabras salieron más frías de lo que esperaba. El notario continuó. Queda asentado en el acta el daño estructural y desistimiento para la construcción. Cualquier remodelación, edificación o modificación debe detenerse inmediatamente. El señor Roberto ha presentado una denuncia por daños a propiedad privada. Un inspector estará aquí el lunes para evaluar los daños y determinar la indemnización correspondiente. ¿Indemnización? Miguel me miró como si no me conociera. ¿Nos vas a demandar? ¿A tu propia familia? Ya no hay familia, respondí. Eso quedó claro cuando encontré el poder notarial que planeaban hacerme firmar. Cuando me llamaste egoísta por no querer regalar lo que me tomó 35 años conseguir. Esto es un error. Podemos arreglarlo. Podemos hablar como gente civilizada. Ya no hay nada de qué hablar. Tienen hasta el lunes a las 6 de la mañana para estar fuera. El equipo del notario terminó de entregar todos los documentos. Tomaron fotografías de la casa, de los daños, de la obra incompleta. Hicieron que Miguel y Gabriela firmaran los acuses de recibo. Todo quedó documentado, legal, irreversible. Cuando se fueron, Miguel se quedó parado en medio de la sala, sosteniendo los papeles, mirándome con una expresión que nunca había visto antes. Odio, odio puro. «¿Te vas a arrepentir de esto?», dijo con voz baja y tensa. «No lo creo. Todos van a saber qué tipo de padre eres, qué tipo de persona sin corazón echa a su propio hijo a la calle. No estás en la calle,
Tienes tu departamento, tienes tu vida. Lo único que no tienes es mi casa. Gabriela seguía llorando, ahora sentada en el piso, abrazando sus rodillas como niña chiquita. Le prometimos a doña Esperanza. ¿Qué le vamos a decir? Ya vendimos algunos de nuestros muebles para pagar los anticipos de la obra. Algo en esa frase llamó mi atención. Vendieron sus muebles para pagar la obra. ¿Con qué dinero planeaban terminar la remodelación? Los presupuestos suman 650.000 pesos. Silencio. Entonces comprendí. Nunca tuvieron el dinero. Habían planeado comenzar la obra y luego convencerme de pagar o de firmar ese poder notarial para que pudieran hipotecar mi casa y conseguir el dinero. Todo había sido una trampa desde el principio. Si aún no lo has hecho, suscríbete a los consejos del abuelo para más historias reales sobre familia, dignidad y decisiones difíciles. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Comenta abajo con tus pensamientos sobre cómo se desarrolló esta situación. Fuera de mi vista, dije finalmente. Empaquen sus cosas y váyanse hoy mismo. No quiero verlos aquí ni un minuto más. Tenemos 48 horas, Miguel escupió las palabras. Legalmente. Legalmente, sí. Pero moralmente ya no son bienvenidos aquí. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y finalmente, después de 2 días aguantando, dejé que las lágrimas salieran. No estaba llorando por ellos. Estaba llorando por la familia que pensé que tenía, una que nunca existió realmente. No salí de mi cuarto en todo el día. Escuché los ires y venires de Miguel y Gabriela, sus pasos pesados subiendo y bajando las escaleras, el sonido de cajas siendo arrastradas, puertas azotándose. A veces escuchaba a Gabriela en el teléfono, su voz aguda cortando las paredes. Palabras como cruel, injusto, viejo desagradecido, me llegaban en fragmentos. No me importaba. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Por primera vez en mi vida, había elegido mi paz sobre la aprobación de otros. Y aunque dolía, aunque sentía ese vacío en el pecho que viene con las despedidas finales, también sentía algo más, algo ligero, libertad. A las 5 de la tarde hubo un golpe en mi puerta. Era Miguel otra vez. «Papá, necesito hablar contigo. Por favor». Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. No respondí. Lo escuché esperar unos segundos y luego alejarse. Sus pasos se perdieron escaleras abajo. Cuando oscureció, finalmente bajé. La casa estaba extrañamente silenciosa. Fui a la cocina improvisada, preparé un té de hierbabuena y me senté en mi reclinable. Desde ahí podía ver la camioneta de Miguel cargada con maletas y cajas. Gabriela estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando su celular, iluminada por el resplandor de la pantalla. Miguel salió de la casa con otra caja. Me vio en el reclinable. Se detuvo. «Ya casi terminamos. Nos vamos esta noche». Asentí sin decir nada. Gabriela está devastada. Sus padres también. Tuvimos que decirle a doña Esperanza que la casa no estaba disponible después de todo. Lloró durante 1 hora. Le dio un ataque de asma. Nunca estuvo disponible, Miguel, porque nunca fue tuya para empezar. ¿Sabes cuál es lo peor de todo esto? Dio un paso más cerca. Pensé que eras diferente. Pensé que a pesar de todo, mi padre era una buena persona. Pero resulta que solo te importas tú mismo. Esta es la historia más vista en los consejos del abuelo este mes. Suscríbete ahora para más historias reales que te inspirarán a defender lo tuyo. Dale like y comparte este video si crees en poner límites. Comenta abajo con tu propia historia de lucha familiar. Solo me importo a mí mismo. Dejé la taza de té sobre la mesa.
Trabajé turnos dobles durante años para pagar tu universidad. Te presté 180,000 pesos para tu camioneta que nunca me devolviste. Pagué tu boda cuando dijiste que no te alcanzaba. Y ahora, porque no los dejo robar mi casa, soy egoísta. No estábamos robando nada, solo queríamos compartir. Compartir es cuando pides permiso. Lo que hicieron fue una invasión. Como quieras llamarlo, levantó la caja otra vez. Pero no creas que esto se acabó. Todos van a saber lo que hiciste. Tus amigos, los vecinos, la familia. Van a saber qué tipo de persona eres. Diles lo que quieras, Miguel. La verdad siempre sale a la luz. Salió sin decir otra palabra. 10 minutos después, escuché el motor de la camioneta. Vi las luces traseras desaparecer por el camino. Y entonces, por primera vez en 2 días, la casa quedó completamente en silencio. Mi casa, mi espacio, mío otra vez. Me quedé despierto hasta tarde caminando por las habitaciones. La recámara principal destrozada, con las paredes medio pintadas y agujeros en el yeso. La cocina sin gabinetes, con cables colgando y el piso arrancado. Calculé mentalmente los daños. No solo el costo de reparar, sino el tiempo, el esfuerzo de encontrar a los trabajadores correctos, de supervisar cada detalle. Pero valía la pena. Todo valía la pena si significaba recuperar mi paz. El domingo me desperté con el sonido de las olas. Abrí todas las ventanas. Dejé que el aire fresco del mar entrara. Llamé al licenciado Morales. «¿Cómo estás?», preguntó. «Mejor. Se fueron. Miguel y Gabriela salieron anoche. No esperaron las 48 horas». «Bien. El inspector viene mañana lunes a las 9. Documentará todo. Luego podemos proceder con la demanda por daños». «¿Cuánto crees que será?». «Difícil decir sin la evaluación. Pero basándome en lo que me contaste, entre $80,000 y 120,000 pesos fácilmente. Esos gabinetes a la medida que tenías eran caros. El piso de Talavera también. Sin mencionar el daño estructural a las paredes. Gracias por ver esta historia en los consejos del abuelo. Si quieres saber cómo se resuelve finalmente esta situación, suscríbete ahora para la conclusión. Dale like a este video si resonó contigo. Comenta abajo si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger tu paz. 120,000 pesos. Una cantidad que Miguel no tenía. Una deuda que lo perseguiría durante años. Parte de mí sintió una punzada de culpa, por un segundo. Pero luego recordé el poder notarial. Los planes de hipotecar mi casa sin mi conocimiento. La forma en que hablaron de mí como si fuera una carga, un estorbo. La culpa se esfumó. Procede con todo, licenciado. Quiero que paguen hasta el último centavo. Lo haré. También quiero recomendarte algo. Actualiza tu testamento. Ahora. Deja todo cristalino y específico. Ya está, a nombre de la Fundación de Mineros Jubilados. Lo sé, pero agreguemos cláusulas más fuertes, especificando que ningún miembro de la familia puede impugnar el testamento, que cualquier intento de hacerlo resultará en descalificación automática. Hay formas legales de blindar tus deseos como tanque de guerra. Hazlo, lo que sea necesario. Colgué y salí a la terraza. El mar estaba tranquilo, brillando bajo el sol de la mañana dominical. Por primera vez en días, me permití simplemente estar ahí, respirando, existiendo sin tensión. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Roberto? Era una voz de mujer, mayor, con un ligero acento norteño. ¿Quién habla? Soy Esperanza, la mamá de Gabriela. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa. Necesito hablar contigo. De persona mayor a persona mayor, de padre a padre.
No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo escúchame un minuto. Su voz sonaba cansada, débil. Sé lo que pasó. Sé que Miguel y Gabriela cometieron errores. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Solo soy una mujer enferma que soñaba con vivir sus últimos años junto al mar. Lamento tu situación, pero esa no es mi responsabilidad. Tengo 70 años, Roberto. Problemas del corazón. EPOC. Los doctores dicen que el aire de la ciudad me está matando. Cuando Gabriela me dijo que habían conseguido una casa en la playa, pensé que era un milagro. Vendí mis pocas cosas. Les dije a mis amigas que me mudaba. Y ahora tienes que enfrentar el hecho de que tu hija te mintió, que te prometió algo que nunca fue suyo para dar. Eres muy cruel. No, Esperanza, soy realista. Y estoy cansado de que la gente me pida sacrificarme por problemas que ellos crearon. Algún día vas a estar viejo, enfermo, necesitado. Y entonces vas a entender. Ya estoy viejo, Esperanza. Ya estoy en la edad donde las enfermedades llegan sin avisar. Pero la diferencia es que trabajé toda mi vida para poder cuidarme a mí mismo, para no tener que depender de nadie, ni pedirle a nadie que me dé lo que no es suyo. Esta historia continúa con más giros inesperados. Suscríbete ahora para ver cómo manejo las consecuencias de este conflicto familiar. Dale like a este video si crees en mantener tu postura. Comenta abajo con tus pensamientos sobre la llamada de Esperanza. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. ¿Cómo se atrevía Esperanza a llamarme? ¿A intentar hacerme sentir culpable por no regalar los ahorros de mi vida? El teléfono sonó otra vez. El mismo número. No contesté. Sonó 5 veces más durante la siguiente hora. Luego las llamadas pararon, pero comenzaron los mensajes de texto. De Esperanza, de Gabriela, incluso de números que no reconocía. Todos con el mismo tono. Acusaciones de crueldad, de frialdad, de egoísmo. Mensajes largos y dramáticos sobre familias rotas, sueños destrozados, mujeres enfermas sin hogar. Bloqueé cada número, cada uno, sin leer los mensajes completos, sin responder. Esa noche, mientras cenaba solo en la terraza viendo el atardecer, mi celular vibró con una notificación. Facebook. Me habían etiquetado en una publicación. Era de Gabriela. Abrí la aplicación. Era una foto de doña Esperanza sentada en lo que parecía una cama de hospital, usando una mascarilla de oxígeno. El texto decía: Mi madre está hospitalizada con un ataque de asma. Todo por el estrés de perder el hogar que le prometimos. Gracias a la crueldad de ciertas personas que solo piensan en sí mismas. El dinero y las propiedades no te harán compañía cuando estés completamente solo, Roberto. Ya tenía 50 comentarios, principalmente de gente que no conocía, amigos de Gabriela, expresando indignación, ofreciendo apoyo, maldiciendo al hombre sin corazón. Me quedé mirando esa publicación durante largos minutos. Parte de mí quería responder, defenderme, explicar todo. Pero entonces recordé algo que un compadre de la mina me dijo una vez. Las personas que necesitan crear drama público son las que no tienen argumentos privados válidos. Cerré la aplicación sin comentar, sin dar like, sin compartir, sin responder. Silencio absoluto. Porque sabía algo que Gabriela todavía no entendía. La verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita tiempo y paciencia, y yo tenía ambos. El lunes a las 9 en punto, llegó el inspector. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes gruesos y una tablet en la mano. Se presentó como el ingeniero Adrián, certificado por el Estado. Traía una cámara profesional colgada del cuello
y un flexómetro en el cinturón. Si todavía estás viendo, gracias por tu apoyo. Por favor, suscríbete a los consejos del abuelo para la conclusión de esta historia. Dale like a este video si crees en defender lo tuyo. Comenta abajo si tú hubieras manejado esta situación diferente. Buenos días, don Roberto. Vengo por la evaluación de daños. Lo dejé entrar. Vi cómo recorría cada habitación con una meticulosidad casi obsesiva. Tomaba fotos desde múltiples ángulos, medía cada agujero en las paredes, revisaba los cables eléctricos expuestos, tomaba notas sin parar en su tablet. Pasó más tiempo en la cocina. Pasó sus dedos por los bordes donde habían arrancado los gabinetes. Inspeccionó las conexiones de agua y gas dejadas expuestas. Sacó un medidor de humedad y lo pasó por las paredes. «Hay daño estructural aquí», dijo señalando una esquina. Cuando quitaron los gabinetes, dañaron la impermeabilización. Ya hay humedad filtrándose. Esto va a requerir trabajo especializado. ¿Qué tan grave es? Si no se trata pronto, en 6 meses va a tener moho por toda esta pared. Y reparar el moho es 3 veces más caro que prevenir la filtración. Continuó a la recámara principal. El daño ahí era aún más obvio. Las paredes no solo estaban medio pintadas, sino que habían quitado partes del yeso para modernizar, según los planes de Miguel. Había áreas donde se veía el ladrillo desnudo, vulnerable, poroso. ¿Tiene las facturas originales de los materiales que instaló?, preguntó el ingeniero Adrián. Sí, tengo todo archivado. Perfecto. Eso me ayudará a calcular el costo exacto de reemplazo. Pasamos 3 horas completas en la inspección. Cuando terminó, el ingeniero Adrián se sentó conmigo en la mesa del comedor y abrió un documento en su tablet. Voy a ser honesto con usted, don Roberto. El daño es considerable. No es solo cuestión de reinstalar lo que quitaron. Hay daño estructural que necesita repararse primero. Filtraciones de humedad, conexiones eléctricas manipuladas peligrosamente, tuberías de gas instaladas que violan el código de construcción. Dame un número. 185.000 pesos. Ese es mi cálculo conservador para reparar todo a su estado original. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 185.000 pesos. Más del doble de lo que el licenciado Morales había estimado. ¿Estás seguro? Completamente. Y eso sin contar el costo de las inspecciones adicionales que el municipio va a requerir ahora que se documentó el daño estructural. Podría fácilmente subir a 200.000 pesos. La conclusión de esta historia te sorprenderá. Suscríbete a los consejos del abuelo para ver cómo termina todo. Dale like a este video si crees en la justicia. Comenta abajo con tus pensamientos sobre la evaluación de daños. 200.000 pesos. Miguel nunca podría pagar eso. Trabajaba en ventas, ganaba decente, pero vivía al límite, siempre gastando más de lo que tenía. Esto lo arruinaría financieramente por años. Voy a enviar el reporte completo a su abogado hoy mismo, continuó el ingeniero Adrián, con todas las fotografías, mediciones y el desglose de costos. Si va a proceder legalmente, esta es evidencia sólida. Después de que se fue, llamé al licenciado Morales. 200.000 pesos, dije cuando contestó. Hubo silencio del otro lado. Es mucho más de lo que pensamos. Lo sé. Roberto, necesito preguntarte algo importante. ¿Realmente quieres llegar hasta el final con esto? 200.000 pesos es una cantidad que podría destruir financieramente a Miguel. Estamos hablando de embargos de salario, afectar su historial crediticio por años. ¿Me estás pidiendo que lo perdone? Te estoy preguntando si estás preparado para las consecuencias, no solo para él, sino para ti. Esto se va a hacer público.
Habrá juicio. Estará en registros públicos. La gente va a tener opiniones. ¿Qué opinen? Está bien. Entonces procederemos. Presentaré la demanda esta semana. Miguel será notificado en unos 10 días. Colgué y salí a caminar por la playa. El sol estaba alto, quemando. Caminé durante 1 hora, dejando que el agua lamiera mis pies, sintiendo la arena caliente bajo mis suelas. Intenté ordenar mis pensamientos, mis emociones, pero todo era un remolino. ¿Estaba siendo cruel? Probablemente. ¿Estaba siendo justo? Absolutamente. Cuando regresé a la casa, había un auto estacionado afuera, un sedán azul. Lo reconocí inmediatamente. Era don Fernando, mi mejor amigo de 30 años, mi compadre de la mina. Estaba sentado en la terraza, esperando. Tenía 70 años, cabello completamente blanco, cortado estilo militar, y esa mirada de preocupación que conocía tan bien. «Fernando, ¿qué haces aquí?» Me enteré de lo que pasó. Bueno, de parte de la historia, al menos. Gabriela ha estado publicando por todo Facebook, y ya sabes cómo es esto. Todos están hablando. Me senté junto a él. ¿Qué está diciendo? Que echaste a tu hijo a la calle, que la mamá de tu nuera está hospitalizada por el estrés, que preferiste tener tu casa vacía que tener a tu familia cerca. Hizo una pausa. Pero te conozco. Y sé que si llegaste a este punto es porque tenías tus razones. Le conté todo, cada detalle. La obra sin permiso, el poder notarial, los planes de hipotecar mi casa, la forma en que me hablaron, todo. Don Fernando escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, suspiró profundamente. Hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Roberto, te he visto durante 30 años sacrificarte por ese muchacho. Pagaste su educación, sus deudas, su boda. Y ahora querían tu casa. ¿Dónde termina? ¿Cuándo es suficiente? Pero es mi hijo. Y tú eres su padre, no su banco personal, no su propiedad. Tienes derecho a tener límites. La gente me odia en las redes sociales. La gente en las redes sociales odia todo. Mañana estarán indignados por otra cosa. Pero tú tienes que vivir con tus decisiones, no ellos. Gracias por ver los consejos del abuelo. Esta historia concluye en nuestro próximo video. Suscríbete ahora para ver el poderoso final. Dale like a este video si resonó contigo. Comenta abajo con tus pensamientos sobre conflicto familiar y perdón. Don Fernando se quedó toda la tarde. Preparamos café, comimos las galletas María que había traído. Hablamos de todo y de nada. Sus nietos, mis planes para arreglar la casa, la nueva serie que ambos estábamos viendo en Netflix. Cuando se fue al atardecer, me abrazó fuerte. No estás solo en esto, recuérdalo. Esa noche revisé Facebook otra vez. La publicación de Gabriela ahora tenía 200 comentarios. Había crecido. Se había vuelto viral en nuestros círculos locales de Puerto Vallarta. Gente compartiendo historias de familias destruidas por la avaricia, comparando mi caso con otros, opinando sin saber los hechos. Incluso había capturas de pantalla circulando. Alguien había encontrado mi perfil y compartido mi foto, mi nombre completo. Los comentarios en esas publicaciones eran peores. Viejo amargado. Espero que muera solo. Esa es la cara de la maldad. Por primera vez sentí miedo real. No de Miguel o Gabriela, sino de esta turba anónima de personas que me odiaban sin conocerme, que habían decidido que yo era el monstruo en esta historia, basándose únicamente en la versión manipulada de Gabriela. Pensé en responder, en publicar mi propia versión, mostrando las fotos del daño, explicando lo del poder notarial, defendiendo mi nombre. Pero luego recordé algo más que don Fernando me dijo una vez. Nunca te rebajes a pelear con gente que compró boletos para verte caer.
Cerré la aplicación. Desactivé mi cuenta de Facebook completamente. Si la gente quería creer mentiras, ese era su problema. Yo conocía la verdad. Y las personas que realmente importaban también la conocían. Suscríbete a los consejos del abuelo para la conclusión de esta historia. Dale like a este video si crees en proteger lo que es tuyo. Comenta abajo con tus pensamientos sobre las redes sociales y los conflictos familiares. El martes, el licenciado Morales me envió un mensaje de texto. Demanda presentada. Miguel será notificado el jueves. 2 días. En 2 días mi hijo recibiría documentos legales demandándolo por 200.000 pesos. En 2 días, esto dejaría de ser drama familiar y se convertiría en un asunto legal oficial, con expedientes de casos y fechas de corte y consecuencias reales. Me preparé un té de tila y salí a la terraza. Las estrellas estaban increíblemente brillantes esa noche. La luna llena se reflejaba en el agua, creando un camino de luz plateada. Pensé en mi esposa, muerta hace 15 años. Pensé en todo lo que habíamos planeado para nuestra vejez. Planes que se evaporaron cuando las deudas ocultas salieron a la luz después de su funeral. Pensé en cómo tuve que reconstruir mi vida desde cero a los 53, trabajando turnos extras bajo tierra, ahorrando cada peso, finalmente comprando esta casa con mi propio esfuerzo. Nadie me dio nada. Nadie hizo mi camino fácil. Y ahora que finalmente tenía algo mío, algo que gané con mi sudor, se suponía que debía entregarlo sin luchar. No, nunca más. El jueves por la tarde, Miguel llamó. No contesté. Llamó 4 veces más. Luego llegó el mensaje de texto. Recibí la demanda. No puedo creer que llegaras tan lejos. 200.000 pesos, papá. ¿Sabes lo que eso significa? Voy a perder todo. Todavía hay tiempo de arreglar esto. Retira la demanda y hablemos como familia. No respondí ninguno. Bloqueé su número también. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Sin pesadillas, sin despertarme cada hora, sin esa opresión en el pecho. Porque finalmente había entendido algo fundamental. Elegirme a mí mismo no me hacía una mala persona. Me hacía libre. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. No hubo llamadas, no mensajes, no drama. Era como si después de la demanda todos hubieran entendido que no había vuelta atrás. O tal vez solo estaban reagrupándose, planeando su próximo movimiento. Contraté a una empresa de construcción para comenzar las reparaciones. El capataz, un hombre llamado Vicente de unos 60 años, con manos enormes y voz rasposa, inspeccionó el daño y silbó bajito. Quien hizo esto no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Mira aquí. Cortaron un cable de carga sin siquiera apagar el interruptor. Pudieron haber provocado un incendio. ¿Cuánto tiempo tomará arreglar todo? 6 semanas mínimo, tal vez 8. Tenemos que esperar a que el municipio apruebe los permisos de reparación estructural antes de poder comenzar con lo cosmético. Adelante, haz lo que tengas que hacer. Esta historia concluye en el próximo video. Suscríbete a los consejos del abuelo para ver cómo termina todo. Dale like a este video si crees en defender lo tuyo. Comenta abajo con tus pensamientos sobre la demanda de Miguel. Los trabajadores llegaron el lunes siguiente. El sonido de taladros y martillos llenó la casa otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez yo estaba en control. Esta vez cada decisión pasaba por mí. Vicente me consultaba sobre todo. El color de la pintura, el estilo de los gabinetes, el tipo de cerámica para el piso. Le mostré fotografías de cómo era antes y prometió dejarlo mejor que el original. Va a quedar hermoso, don Roberto. Ya verá. 2 semanas después de presentar la demanda, el licenciado Morales llamó.
Miguel quiere negociar. ¿Negociar qué? Está ofreciendo pagar 60.000 pesos si retiras la demanda. Dice que es todo lo que puede conseguir, que tuvo que pedir prestado a un banco para juntar esos 60.000 pesos. La deuda es de 200.000 pesos. Lo sé, pero él argumenta que no tiene más, que si insistes en la cantidad completa, tendrá que declararse en bancarrota. Ese no es mi problema. Legalmente, no. Pero, Roberto, necesito que entiendas algo. Si se declara en bancarrota no verás ni un centavo. En cambio, si aceptas los $60.000 ahora, al menos recuperas algo. No se trata del dinero, licenciado. Nunca se trató del dinero. Lo sé, pero tenía que presentar la oferta. Es mi obligación como tu abogado. Dile que no. O paga los $200.000 completos o nos vemos en corte. Hubo una pausa larga. Está bien, comunicaré tu decisión. Después de colgar, me quedé pensando. 60.000 pesos. Era más de lo que honestamente esperaba que Miguel pudiera reunir. Probablemente había pedido prestado a todos los que conocía, empeñado cosas, hecho maniobras financieras desesperadas. Pero aceptar esa cantidad sería como decir que lo que hizo estaba bien, que con un poco de dinero podía comprar el perdón, borrar la invasión, el irrespeto, los planes de robarme el control de mi vida. No, esto era sobre más que dinero, era sobre dignidad. 3 días después de rechazar la oferta de Miguel, don Fernando vino a visitarme otra vez. Esta vez trajo a Javier, otro amigo de la mina, un hombre robusto de 66 años, con la energía de alguien de 40. «Vine a ver cómo van las reparaciones», dijo Javier, inspeccionando la cocina. «Se ve bien, profesional. Vicente y su equipo son excelentes». Nos sentamos en la terraza con café. Javier miró el mar durante un largo momento antes de hablar. «¿Sabes? Tu historia llegó hasta la mina, hasta Zacatecas». «¿Qué? Los chavos jóvenes están hablando de ti». Al principio muchos creyeron la versión de las redes sociales. Pero luego, algunos de los que trabajaron contigo empezaron a hablar sobre cómo eras realmente. Tu ética de trabajo, tu dedicación, los años que te sacrificaste. ¿Y qué dicen ahora? Que hiciste lo correcto, que ojalá tuvieran tu valor para poner límites con sus propias familias. Javier tomó un sorbo de café. Uno de ellos, ¿te acuerdas de Raúl? El que trabajaba en el turno de noche. Sí, claro. Dijo que su hija le sacó todos sus ahorros para un negocio que nunca funcionó. Ahora tiene que trabajar turnos extras a los 68 porque no puede jubilarse. Nadie lo sabe porque le da vergüenza. No sabía eso. Nadie lo sabe porque él tiene vergüenza, añadió don Fernando. Pero tú no tienes nada de qué avergonzarte, Roberto. Lo que hiciste fue defenderte. Suscríbete a los consejos del abuelo para ver la sorprendente conclusión de esta historia. Dale like a este video si resonó contigo. Comenta abajo con tus propias experiencias, poniendo límites con la familia. Javier continuó. Y la narrativa en las redes sociales ha empezado a cambiar también. Alguien compartió capturas de pantalla de conversaciones donde Gabriela admitía que estaban planeando la obra sin tu permiso. No sé quién fue, pero se volvió viral. ¿Qué? Sí. Aparentemente alguien cercano a ellos se hartó de las mentiras y filtró mensajes reales. Ahora, la gente está empezando a cuestionar la versión de Gabriela. Esa noche busqué en línea, aunque me había jurado no revisar las redes sociales otra vez. Las capturas de pantalla estaban por todas partes. Conversaciones de WhatsApp, donde Gabriela le decía a una amiga: «El viejo ni siquiera se va a enterar hasta que ya esté hecho. Para entonces no podrá hacer nada». Otro mensaje donde Miguel escribía: «Mi papá tendrá que aceptarlo nomás. Total,
Algún día todo va a ser mío de todas formas. Los comentarios habían cambiado drásticamente. Ahora la gente se disculpaba por juzgarme. Otros criticaban a Gabriela por ser manipuladora. Algunos compartían sus propias historias de familiares abusivos. Pero lo más impactante fue una publicación de Doña Esperanza. Un mensaje largo donde admitía que nunca estuvo realmente hospitalizada, que la foto era vieja de otra emergencia del año pasado, que Gabriela la había convencido de usarla para generar lástima, que ahora se arrepentía de haberse prestado a esa manipulación. No debí permitir que mi hija usara mi salud para atacar a otro hombre, escribió doña Esperanza. Roberto tenía todo el derecho de proteger su propiedad. Nosotras estábamos equivocadas. Leí ese mensaje 3 veces. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Solo sentí un cansancio profundo. Todo este circo, todo este drama público, todo este dolor podría haberse evitado si desde el principio Miguel hubiera tenido la decencia de simplemente preguntarme en lugar de decidir por mí. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. ¿Don Roberto? Era una voz de mujer joven, profesional. Sí. Soy reportera del periódico local de Jalisco. Estamos haciendo una historia sobre abuso financiero familiar y nos gustaría entrevistarlo sobre su caso. No, gracias. Sería una oportunidad para contar su lado directamente. Muchos adultos mayores están pasando por situaciones similares y su historia podría ayudarlos. Mi historia no es para consumo público, y las personas que necesitaban conocer mi lado ya lo conocen. ¿Estás seguro? El artículo se va a publicar de todas formas. Sería mejor si... Colgué. No necesitaba validación pública. No necesitaba ser tendencia o ejemplo o inspiración. Solo necesitaba mi paz. Esta historia está casi en su conclusión. Suscríbete a los consejos del abuelo para ver cómo termina todo. Dale like a este video si crees en poner límites. Comenta abajo con tus pensamientos sobre este conflicto familiar. Esa noche el licenciado Morales me llamó otra vez. Miguel subió su oferta a 90,000 pesos. Dice que es el máximo absoluto que puede conseguir sin arruinarse completamente. ¿Qué recomiendas tú como mi abogado? Como tu abogado, te digo que aceptar garantiza que recibirás algo. Ir a juicio es un proceso largo, costoso, y no hay garantía de que puedas cobrar el fallo completo, incluso si ganas. Hubo una pausa. Y como mi amigo. El licenciado Morales suspiró. Como tu amigo, te digo que este muchacho necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Que no puede destruir la propiedad de alguien, ni siquiera de su padre, y salirse con la suya pagando una fracción del daño. Entonces vamos a juicio. Está bien. La fecha está fijada para dentro de 5 semanas. Voy a necesitarte ahí, testificando. Va a ser difícil. Lo sé. Pero ya crucé el punto sin retorno. Ya no hay camino fácil de regreso. Nunca lo hubo, Roberto. Desde el momento en que decidiste defenderte, solo había un camino hacia adelante. Colgué y miré por la ventana. El trabajo de reparación avanzaba bien. La cocina empezaba a tomar forma otra vez. La recámara principal tenía paredes lisas listas para pintar. Pronto la casa estaría completa de nuevo. Mejor que antes, de hecho. Y yo también estaría completo. Diferente, con cicatrices, pero completo. Porque había aprendido algo fundamental en estos meses. A veces amar significa soltar, y a veces protegerte significa estar dispuesto a que te llamen cruel. El precio de la dignidad siempre ha sido alto, pero el costo de perderla es infinitamente mayor. Las 5 semanas que faltaban para el juicio
pasaron en una mezcla extraña de rutina y ansiedad. Las reparaciones progresaban perfectamente. Vicente y su equipo trabajaban con precisión meticulosa. La cocina terminó incluso mejor que antes, con gabinetes de roble sólido y cubiertas de granito color crema. La recámara principal recuperó su esencia, con paredes pintadas de un azul suave que capturaba la luz de la mañana. Pero mientras la casa sanaba, yo me preparaba para la batalla final. El licenciado Morales venía cada semana a repasar mi testimonio. Me hacía las preguntas difíciles, las personales, las diseñadas para hacerme ver como el villano. ¿Es cierto que su hijo lo visitaba regularmente antes de esto? Sí. ¿Y que usted prometió que la casa sería su herencia algún día? Dije que eventualmente todo sería suyo cuando yo muriera, no que pudiera tomarlo mientras yo todavía estuviera vivo. Pero es su único hijo. ¿No le parece cruel demandarlo por mejorar una propiedad que de todas formas será suya? No estaba mejorando, estaba destruyendo. Y lo estaba haciendo sin permiso, planeando quitarme el control de mis propios bienes. El licenciado Morales asentía después de cada respuesta. Bien, mantén ese tono. Calmado pero firme. No dejes que te provoquen emocionalmente. Esta historia concluye en nuestro próximo video. Suscríbete a los consejos del abuelo para el poderoso final. Dale like a este video si resonó contigo. Comenta abajo con tus pensamientos sobre límites familiares y perdón. La noche antes del juicio no pude dormir. Me quedé en la terraza hasta las 3 de la mañana, escuchando las olas, viendo las estrellas, pensando en todo lo que había llevado a este momento. Los años de sacrificio, las promesas rotas, la invasión final que rompió cualquier ilusión de una familia funcional. A las 6 de la mañana me levanté y me vestí con cuidado. Pantalones negros, camisa blanca de botones, un saco gris sport que me hacía ver profesional y serio. Me peiné el cabello, sin joyas excepto mi anillo de matrimonio, el que nunca me había quitado a pesar de todo. El licenciado Morales me recogió a las 8. El juzgado estaba a 2 horas de distancia en Guadalajara. Hablamos poco durante el viaje. Él revisaba documentos en su tablet. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje, preparándome mentalmente. Llegamos a las 10:30. El juzgado era un edificio viejo de concreto, con pasillos que olían a humedad y papel viejo. La sala del tribunal estaba en el segundo piso. Cuando entramos, Miguel ya estaba ahí. Era la primera vez que lo veía en casi 2 meses. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello más gris de lo que recordaba. Estaba sentado con su abogado, un hombre joven, con un traje que le quedaba mal, que revolvía papeles con expresión nerviosa. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. En las suyas vi algo que me sorprendió. No era odio, era tristeza. Una tristeza profunda, como si finalmente entendiera que esto era real, que había perdido algo que nunca podría recuperar. Aparté la mirada primero. Me senté con el licenciado Morales en el lado opuesto de la sala. Gabriela no estaba ahí. El licenciado Morales me había advertido que probablemente no vendría, que no estaba legalmente obligada, ya que la demanda era solo contra Miguel. Pero su ausencia hablaba a volúmenes. Había dejado a mi hijo enfrentar solo las consecuencias de sus decisiones conjuntas. La jueza entró a las 11. Era una mujer de unos 52 años, con cabello corto y una expresión que no revelaba nada. Se sentó, revisó los documentos y comenzó. Estamos aquí por el caso de Roberto contra Miguel. Denuncia por daños a propiedad privada. Licenciado Morales, puede comenzar. El licenciado Morales presentó el caso con precisión quirúrgica.
las fotografías del daño proyectadas en una pantalla grande, el reporte del inspector, las cotizaciones originales que probaban que Miguel había planeado 650.000 pesos en obra sin autorización, el poder notarial que encontré como evidencia de intento de fraude. Cada palabra, cada documento, cada fotografía construía un caso irrefutable. Vi cómo la expresión de la jueza cambiaba sutilmente. Un ligero ceño fruncido cuando vio las paredes destruidas. Un casi imperceptible movimiento de cabeza cuando el licenciado Morales mostró el poder notarial en blanco. Luego fue el turno del abogado de Miguel. Un chavo que no podía tener más de 28 años, claramente fuera de su liga, intentando argumentar que su cliente tenía buenas intenciones, que solo quería mejorar la propiedad familiar, que el malentendido se salió de control. Mi cliente actuó pensando en el bienestar de toda la familia, dijo con una voz que intentaba sonar convincente. Las mejoras planeadas habrían aumentado significativamente el valor de la propiedad. La jueza lo interrumpió. ¿Su cliente tenía autorización por escrito del propietario para realizar estas mejoras? No, su señoría, pero... ¿Consultó con el propietario antes de comenzar la obra? El joven abogado titubeó. Las circunstancias familiares son complejas. Responda la pregunta, ¿sí o no? No, su señoría. Continúe. El joven abogado intentó cambiar el enfoque para hablar de relaciones familiares rotas, malentendidos generacionales, sobre cómo un padre estaba destruyendo a su hijo por orgullo. Pero cada argumento sonaba más desesperado que el anterior. Si quieres escuchar el veredicto final de la jueza, suscríbete ahora para que no te lo pierdas. Dale like a este video si crees en proteger lo que trabajaste duro para conseguir. Comenta abajo con tus pensamientos sobre este conflicto familiar. Entonces fue mi turno de testificar. Me acerqué al estrado, puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Me senté, respiré profundo. Miré a la jueza, evitando los ojos de Miguel. El licenciado Morales me hizo las preguntas que habíamos practicado. Le conté toda la historia. Cómo compré la casa, cuánto me costó, lo que significaba para mí. Cómo llegué para encontrar la obra no autorizada. La conversación con Miguel donde me informó que se mudarían permanentemente. El poder notarial que planeaban que firmara. Mi voz no tembló. No lloré. Presenté los hechos con la misma claridad profesional que usaba en la mina cuando reportaba la evaluación de una zona crítica. Entonces le tocó al abogado de Miguel interrogarme. «Don Roberto, ¿es cierto que su hijo lo visitaba frecuentemente antes de este incidente?» «Sí, cada 2 o 3 meses». «¿Y que tenían una buena relación?» «Pensé que sí. Ahora veo que estaba equivocado». ¿No cree que está siendo demasiado duro con su único hijo? ¿Que 200.000 pesos es una cantidad que podría arruinarlo? Creo que 200.000 pesos es lo que cuesta reparar el daño que causó. No elegí esa cantidad, sus acciones la eligieron, pero es su hijo. Y esta es mi casa, una casa que compré con 35 años de trabajo. Él es mi hijo, pero eso no le da derecho a tomar lo que no es suyo. ¿Alguna vez consideró simplemente perdonarlo? ¿Dejarlo ir sin consecuencias? Consideré muchas cosas, pero luego recordé que pasar años enseñándole que las acciones no tienen consecuencias es exactamente lo que nos trajo aquí. Vi a Miguel bajar la cabeza. Sus hombros temblaban ligeramente. Estaba llorando en silencio. Parte de mí, esa parte paternal que nunca muere completamente, quería levantarme y abrazarlo, decirle que todo estaría bien, que lo perdonaba, que retiraría la demanda. Pero no lo hice, porque amarlo también significaba dejarlo enfrentar las consecuencias de sus decisiones.
Significaba no rescatarlo una vez más. Significaba permitirle crecer, incluso si el crecimiento dolía. El interrogatorio continuó por 20 minutos más, pero respondí cada pregunta con la misma calma. El abogado finalmente se dio por vencido y me permitieron bajar del estrado. El licenciado Morales presentó sus argumentos finales. El abogado de Miguel hizo lo mismo, con menos convicción que cuando empezó. La jueza tomó 15 minutos para revisar todo. El silencio en la sala era absoluto. Solo se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado y el ocasional crujir de papel. Finalmente habló. He revisado toda la evidencia presentada. Los daños a la propiedad están extensamente documentados. No hubo autorización por escrito para la obra realizada. El intento de obtener un poder notarial bajo circunstancias cuestionables es particularmente preocupante. Hizo una pausa. Miró directamente a Miguel. Señor Miguel, independientemente de sus intenciones, usted causó daños significativos a una propiedad que no le pertenece. El hecho de que sea la propiedad de su padre no lo absuelve de responsabilidad legal. Otra pausa. Fallo a favor del demandante. El demandado debe pagar la cantidad de 200.000 pesos en compensación por daños. Tiene 6 meses para realizar el pago completo, o se colocará un embargo sobre sus bienes. El mazo golpeó el escritorio. El sonido resonó en la sala como un trueno. Había ganado. Pero mirando a mi hijo, su cabeza entre las manos, llorando en silencio, mientras su abogado le hablaba en voz baja, no sentí nada parecido a la victoria. Solo sentí el peso de una relación que había muerto ese día en esa sala fría del tribunal, y la certeza de que no había vuelta atrás. Gracias por ver los consejos del abuelo. Esta historia concluye en este video. Suscríbete ahora para más historias poderosas sobre familia y dignidad. Dale like a este video si resonó contigo. Comenta abajo con tus pensamientos sobre límites familiares y perdón. Salimos del juzgado en silencio, el licenciado Morales y yo. Afuera hacía calor. El sol de Guadalajara pegaba fuerte sobre el concreto. Me quedé parado un momento, dejando que el calor me envolviera, procesando lo que acababa de pasar. «Lo hiciste bien ahí adentro», dijo el licenciado Morales. «Mantuviste la calma, presentaste los hechos. Fue un testimonio sólido. No sé, siente como una victoria. Nunca lo hace cuando es familia. Pero hiciste lo correcto, Roberto. Le enseñaste que las acciones tienen consecuencias». Miré hacia atrás. Miguel salía del edificio con su abogado. Nos vio. Se detuvo. Durante un largo momento, solo nos miramos a través del estacionamiento. Padre e hijo. Extraños ahora. Luego se dio la vuelta y se fue. No lo llamé. No corrí tras él. Solo lo dejé ir. Porque a veces soltar es el acto de amor más grande. Durante el camino de regreso a Puerto Vallarta, el licenciado Morales me explicó el proceso de cobro. Tiene 6 meses para pagar. Si no lo hace, podemos embargar su salario, su camioneta, cualquier bien a su nombre. El sistema legal se asegurará de que recibas tu compensación. ¿Y si realmente no puede pagar? Entonces se hará un plan de pagos. Podría tomar años, pero eventualmente pagarás. La ley está de tu lado. Asentí mirando el paisaje pasar por la ventana. Las montañas de Jalisco, los campos de agave, el cielo azul infinito. ¿Te arrepientes?, preguntó el licenciado Morales, después de un largo silencio. No, respondí sin dudar. Me duele, pero no me arrepiento. Llegué a la casa al anochecer. Las reparaciones estaban casi terminadas. Vicente me había enviado fotos durante el día. La cocina lucía hermosa, mejor que nunca.
La recámara principal estaba pintada, los muebles de vuelta en su lugar. Entré y caminé por cada habitación. Todo estaba limpio, renovado, mío otra vez. Me paré en la terraza y miré el océano. Las olas rompían suavemente en la playa. El sol se ponía en tonos naranjas y morados. Por primera vez en meses me sentí en paz. Mi teléfono sonó. Era don Fernando. ¿Cómo te fue? Gané 200.000 pesos. Tienes 6 meses para pagar. ¿Cómo te sientes? Cansado, triste, pero también libre. Eso es porque hiciste lo que tenías que hacer. Ya no estás cargando el peso de ser usado y abusado. Te elegiste a ti mismo. Esa noche me senté en mi reclinable azul marino, el que habían dejado, el único mueble que sobrevivió el caos. Preparé un tequila con hielo, algo que no había hecho en meses. Lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo. Pensé en todo lo que había pasado. La invasión, la traición, la batalla legal, la pérdida de mi hijo. Pero también pensé en lo que había ganado. Mi dignidad, mi paz, el control sobre mi propia vida. A veces el precio de la dignidad es alto, pero el costo de perderla es infinitamente mayor. Suscríbete a los consejos del abuelo si esta historia te tocó el corazón. Comparte este video con alguien que necesite el valor para poner límites. Dale like si crees que todos merecemos respeto, incluso de nuestra propia familia. Las semanas siguientes pasaron tranquilas. Vicente terminó las reparaciones. La casa quedó hermosa, exactamente como yo la quería. Cada mañana me despertaba con el sonido de las olas. Tomaba mi café en la terraza. Leía mis libros en la hamaca. Caminaba por la playa al atardecer. Era la paz que había buscado durante meses, la paz que Miguel y Gabriela me habían robado. Ahora la tenía de vuelta. 3 meses después del juicio, recibí el primer pago de Miguel, 8.500 pesos, transferencia bancaria. Sin nota, sin mensaje, solo el dinero. El licenciado Morales me llamó. Recibió el primer pago. Es un buen signo. Significa que está tomando en serio la sentencia. Bien. ¿Vas a responder? ¿A agradecerle? No. Esto es una transacción legal, no una reconciliación. Y así fue. Cada mes llegaba un pago. 8.500 pesos. Luego 6.000. Luego 9.000. Montos variables dependiendo de lo que podía juntar. Nunca un mensaje. Nunca una llamada. Solo el dinero. Yo lo recibía sin comentar, sin agradecer, sin contactar. Pasaron 6 meses, luego 1 año. La casa se convirtió en mi santuario nuevamente. Don Fernando y Javier me visitaban regularmente. Hice nuevos amigos en Puerto Vallarta. Me uní a un club de lectura para adultos mayores. Empecé a tomar clases de pintura. Mi vida se llenó de cosas que me hacían feliz, cosas que elegí, personas que me respetaban. Un día, casi 2 años después del juicio, recibí una carta. Era de Miguel. La reconocí por la letra del sobre. Me quedé mirándola durante largo rato antes de abrirla. Dentro había una sola página escrita a mano. Papá, hoy hice el último pago. 200.000 pesos completos. Me tomó casi 2 años, pero lo logré. No escribo esto para pedirte perdón. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Sé que traicionamos tu confianza de la peor manera. Escribo porque necesito que sepas algo. Estos 2 años fueron los más difíciles de mi vida. Perder el dinero fue duro, pero perder mi relación contigo fue devastador. Gabriela y yo nos divorciamos hace 6 meses. Resulta que cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando realmente necesitaba apoyo, ella no estuvo ahí. Igual que yo no estuve ahí para ti. Ahora entiendo lo que intentabas enseñarme, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, ni siquiera en familia, que tener derechos sobre algo en el futuro no te da derechos sobre ello ahora. No espero que me perdones. No espero que volvamos a tener una relación.
Solo quería que supieras que finalmente entendí. Fuiste el mejor padre que pudiste ser. Yo fui el hijo que te falló. Espero que tu casa en la playa te traiga toda la paz que mereces. Miguel. Leí la carta 3 veces. Lloré. Por primera vez desde que todo esto comenzó, lloré libremente. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de emociones. Dolor por los años perdidos. Alivio porque él finalmente entendió. Tristeza porque le tomó perderlo todo para aprender. ¿Le respondí? No. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero saber que había aprendido, que había crecido, que había entendido finalmente el mensaje, era suficiente. Hoy, mientras grabo esta historia para ustedes, tengo 70 años. Mi casa en la playa sigue siendo mi refugio. Mis amigos siguen visitándome. Mi vida está llena de paz y propósito. ¿Me arrepiento de haber demandado a mi hijo? No. ¿Me duele haber perdido esa relación? Todos los días. ¿Volvería a hacerlo? Sin dudarlo, porque aprendí algo fundamental. Amarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia. Poner límites no es crueldad, es respeto propio. Y a veces, la forma más profunda de amor es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, incluso cuando duele. Si esta historia te llegó al corazón, te pido que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete a los consejos del abuelo. Necesitamos crear una comunidad donde los adultos mayores sepan que tienen derecho a defenderse, incluso de su propia familia. Segundo, dale like y comparte este video. Hay miles de personas mayores siendo abusadas por sus familias ahora mismo. Necesitan escuchar que está bien decir no, que está bien poner límites, que está bien elegirse a sí mismos. Tercero, comenta abajo. Cuéntame tu historia. ¿Has tenido que poner límites difíciles? ¿Has sido presionado para regalar lo que te costó años ganar? ¿Te han llamado egoísta por proteger lo tuyo? No estás solo. Somos una comunidad. Y juntos somos más fuertes. Recuerda, tu dignidad no tiene precio. Tu paz no es negociable. Y tu derecho a proteger lo que construiste con tu esfuerzo no necesita justificación. Gracias por escuchar mi historia. Que encuentres el valor para escribir la tuya. Hasta la próxima, amigos. Este es Roberto, recordándoles que nunca es tarde